menguar para que estás tú. Levanta mi corazón, levanta mi todo lo que soy, todo cuanto eres, quiero menguar para que crezcas tú. No quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Dios la bautizó con su Espíritu Santo. Amén. Hoy, yo siento cuando Dios lo va a recibir. Por eso me bajé ahora por usted. ¿Dónde está el hermano Chuy? Lo voy a regañar al hermano Chuy. Cuando ustedes oren por una persona que va a ser llena del Espíritu Santo, no la suelten. Sigan orando por ella, sigan orando por ella. No es fácil que una persona sea llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a haber liberación, va a haber sanidad espiritual, personal, algo va a pasar ahí. Entonces la persona que está orando por ella tiene que saber, bajo el Espíritu de Dios, Dios te da el discernimiento. Amén. Y empiezas a orar y luego ya bautiza. Amén. Entonces Dios bendiga hoy, apunte la fecha. Hoy que es 20 de noviembre, hoy fue llena del Espíritu Santo. Los demás que siguen no lo han recibido, sigan pidiendo. El problema de muchos que no lo reciben es que ya no lo recibieron y ya no lo piden. No, sigan pidiendo, culto tras culto, culto tras culto, culto tras culto. Pídale, Señor, bautíceme con evidencia de hablar en otras lenguas. Los que no están bautizados, nuestra hermana ya me dijo que ella quiere bajar a las aguas del bautismo. Pues en mayo la vamos a bautizar. Nuestro hermano, ay, se nos fue, no es tan codo, no creo que sea codo el hermano. Nuestro hermano, ay, se nos fue su nombre. Hermano Toño, amén. Necesita bautizarse en el nombre de Jesús. Ustedes están alrededor, no sé por qué razón, yo no le puedo decir qué, quién o cómo, pero de que alguien nos trabaja con brujería, nos trabaja. Y yo no hablo nomás por hablar. Entonces, como no hay cobertura, sí, pero yo fui bautizado, Padre y Espíritu Santo, sí, pero tienes que ser bautizado en su nombre. Para que haya cobertura de Dios, tiene que ser en su nombre. Por eso les sucede lo que les pasa, que Dios los quiere bendecir y luchan con una atadura que traen. No es que están endemoniados, no, es que les hacen brujería. Y cuando uno no tiene la cobertura, llega la brujería sí, pero no tiene poder, porque está cubierto por la sangre. Entonces los que no están bautizados, nuestra hermana Dora necesita bautizarse, mi hermano. Ya no hay tiempo, nuestra hermana, igual usted, nuestra hermana Carmen. Usted necesita ser bautizada en el nombre de Jesús, porque por eso cada culto lucha por recibir la bendición, porque hay ataduras. No sabemos, les voy a decir las cosas como es. Yo no sé de dónde vienen. Ay, pastor, no. Le estoy hablando de su genealogía. Yo no sé si su antepasado hizo brujerías, pactos con el diablo, hechizos, y todo eso lo vienen cargando. Tienen que romperlo por medio del bautismo. Amén. Entonces tienen que bajar a las aguas del bautismo. No sé, nuestra hermana Brenda esté bautizada, no lo sé. Amén. Bueno, qué bueno que está bautizando nuestra hermana. Pero cada uno de los que no han sido bautizados en su nombre. Pastor, pero yo fui bautizado en otro bautismo. Me bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, usted puede leerlo en el libro de Hechos, capítulo 1. Dice que Pablo les preguntó: ¿en qué te bautizaste en el bautismo de Juan? Dice, y Pablo los bautizó en el nombre de Jesús. Todo bautismo válido conforme a la Escritura debe de ser en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, hermanos, el tiempo es corto. ¿Quién no está bautizado de todos? Levanten la mano. ¿Quién no está bautizado? Nuestra hermana tampoco está bautizada. Nuestra hermana, nuestro hermano, amén. ¿Quién más? Nuestra hermana Carmen. Necesitan para mayo prepararse. Nuestra hermana Dora, prepárense. Yo no lo hago porque quiero bautizar, no. Es que ustedes estén preparados porque el Señor Jesús ya viene. Y si no están bautizados, aquí no vamos a quedar. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor Jesús. Amén. Por ahí no se les vaya al final, vamos a tener la actividad mensual. Todavía faltan unas cosas, pero creo que hoy, con los poquitos que vinimos, vamos a lograrlo. Al final va a haber actividad. Amén. Apoyen, hermanos, en las actividades. Nunca se queden de que
No, yo no, hay gente que no le gusta ayudar y comprar, pero ese dinerito que entra nos fortalece mucho cuando no hay cloro, cuando no hay fabuloso, cuando no hay para pagar la luz, de ahí nos hace fuertes. Salmos 40, versículo 1. Salmo número 40. ¿Cuánto dicen amén? Salmos 40. Y lo vamos a leer hasta el número 2. Amén. Se lee así en el nombre de Jesús. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Por ahí les encargo agua, hermanos. Aleluya. Ya tiene tiempo que ya no me ponen ni agua. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ya no me quieren que me muera, yo creo. Amén. ¿Cuántos están contentos? Así como está de pie, glorificando al Señor Jesús, tome sus asientos. El ser cristiano, el ser llamado hijo de Dios, amén, exige mucho de nosotros, hermano. Exige el cultivar, el desarrollar cualidades, virtudes que posiblemente no sabemos que tenemos. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y que a lo mejor ni imaginamos que las tenemos, pero es posiblemente que las poseamos porque Dios nos ha equipado. Y si las tenemos, o si usted ya descubrió que tiene esas cualidades, lo que debemos hacer como pueblo de Dios y como hijos de Dios es esforzarnos para perfeccionar y mejorar de todo aquello del cual Dios nos ha equipado. En muchas oportunidades hablamos y enseñamos acerca de la fe. ¿Quién no ha escuchado de la fe? ¿Quién no ha escuchado del amor? ¿Quién no le ha predicado de la misericordia? Y entre tantas cualidades, hermano, que el Espíritu de Dios nos brinda, hermano, para ser mejores cristianos y mejores seres humanos cada día. Una de las muchas que debemos aprender o que debemos de mejorar es la paciencia. Pregunta: ¿quién tiene paciencia? ¿Quién es paciente? ¿Quién dice: no, yo tengo paciencia, pastor? A mí que me truene, me llueve y me relampaguee. Yo soy bien paciente. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel. Amén. Y soy paciente en el Señor Jesús. Bueno, lamentablemente muchos de nosotros no contamos con esa virtud. Lamentablemente mucha de la iglesia y mucho cristiano carece de la virtud de la paciencia. Yo le puedo decir una cosa: yo soy de poca paciencia, y más cuando me contradicen, que yo sé que es verdad. Yo nunca le voy a contradecir a usted sabiendo que yo no tengo la razón. Pero cuando yo sé que tengo la razón, me molesto. ¿Por qué? Porque pocos carecemos de esta virtud. Pocos la poseemos. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Sin embargo, la vida misma nos enseña a ser pacientes. ¿Cuándo? Cuando acontecen las dificultades en nuestra vida que no podemos resolverlas inmediatamente. Quisiéramos poder resolver problemas en nuestra vida de una forma automática, pero lamentablemente, hermano, no podemos. Amén. Cuando se presentan enfermedades, cuando se presenta la pérdida de un ser querido,
problemas económicos, familiares, matrimoniales, sociales, de cualquier índole de problemas, hermano, quisiéramos, hermano, inmediatamente poder resolver esos problemas. A pesar de que todos, hermano, pasamos por situaciones, adversidades, dificultades, muchos no aprenden de la paciencia. Pasan por dificultad una y otra vez y siguen siendo impacientes. El tener fe es tener confianza en el Señor Jesús. Tanto como la fe como la paciencia son indispensables cuando nos encontramos dentro de dificultades. Amén. Amén. La paciencia, hermano, es importante. ¿Por qué? Porque cuando la impaciencia entra en la vida del cristiano, la fe comienza a retroceder. Hermanos, empieza el cristiano a desanimarse y hasta muchos llegan a apartarse de la presencia de Dios. Es lo que yo no entiendo de muchos cristianos que vienen a la iglesia, pasan una dificultad, no tienen ni el año y ya, no, es que ya ando desanimado, ya no quiero servir a Dios. Es que usted no conoce mi vida. Claro que Dios la conoce, yo no, pero Dios sí conoce su vida, hermano, y Él tiene el poder, hermano, para levantarnos. Él tiene el poder para socorrernos, siempre y cuando nosotros seamos pacientes en medio de las dificultades. Cuando la impaciencia entra, la fe corre. Amén, hermano. Por eso es que usted mira a muchos cristianos fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque les hace falta fe, porque les hace falta paciencia. Hay cristianos que quieren todo a la primera, quisieran que Dios les resolviera su vida a la primera, pero cuando Dios les habla a hacer un llamado al ministerio, hermano, es algo que se queda ahí olvidado. ¿Cuántos dicen amén? Muchos dicen, nadie va a las viudas, nadie va a los necesitados. Que a veces queremos hacer algún trabajo fuera de la iglesia cuando no se ha hecho primeramente con los que están dentro de la iglesia. ¿Cuándo se alaban a Cristo? Hermanos, la paciencia es una virtud. Amén. ¿Cuándo se alaban a Cristo? Es una forma en la cual el Señor Jesús nos da bendiciones. Cuando usted tiene paciencia, usted va a saber esperar en el tiempo de Dios. Hay promesas que Dios nos ha dado, pero que se necesita paciencia para poder adquirirlas. ¿Por qué? Porque va a venir la prueba, va a venir la lucha, y a veces no estamos preparados para recibir las bendiciones, y es por eso que Dios trata con nosotros, para que cuando venga la bendición podamos valorar y podamos retener la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Hay cristianos, hermanos, que son llenos del Espíritu Santo, como hoy en esta noche nuestra hermana Erika. Y hay gente que lo recibe y no batalla, hermano. Y para luego tarde se alejan de la presencia de Dios. Y hay mucha gente que batalla años, meses, días, y anhela la presencia de Dios, y le llora a Dios, y le clama a Dios, y le dice, Señor, ¿cuándo me vas a llenar con tu Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántas veces le has dicho? Y Dios no lo llena. ¿Pero por qué? No lo llena porque no quiere. Lo llena porque está preparando la bendición para ella. Pero la paciencia, hermano, cuando entra en la vida del cristiano, la fe comienza a alejarse. No, Dios no me quiere. Es que a lo mejor no es para mí. Es que a lo mejor no soy digno. No, nadie somos dignos. Si pudiéramos buscar a un digno, la Biblia enseña que nadie es digno. La Biblia enseña que todo es por misericordia, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios ha tenido misericordia. Por misericordia es que estamos aquí. Y tristemente mucha gente, por ingratos, por malagradecidos, porque es la única palabra que yo puedo utilizar cuando se alaban a Cristo, y no se encuentran en este lugar. Yo no lo podría
Hay un canto que canta Marino, amén, que dice que no puede ser ingrato con aquel que ha sido fiel. ¿Cómo es ese canto? ¿Sí se lo saben o no? ¿Cómo podré pagarle mal al que me ha hecho tanto bien? Y tristemente como iglesia le pagamos tan mal a Dios, cuando lo único que Él ha querido y lo único que Él ha hecho con nosotros es hacernos un bien. ¿Cuántos alaban a Cristo? Así como la naturaleza espera pacientemente a que la lluvia y el rocío caigan, de esta misma manera, hermanos, cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados a ser santos, a ser llamados hijos de Dios, debemos de ser pacientes para saber esperar en que tarde que temprano Dios va a derramar de su bendición sobre nosotros. Vamos a alabar a Cristo. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesús. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hay situaciones que por más que nos esforcemos con todas nuestras fuerzas, no podemos resolverlas inmediatamente. Yo quisiera adelgazar de la noche a la mañana, pero no puedo. Qué padre que existiera una pastilla que para mañana estuviera bien flaco y que me pusiera todas las camisas que tengo ahí. Amén. Todos tenemos una camisa, una blusa en el closet que me la voy a poner para fin de año. Este año me da de poner. El botón está que revienta, pero nosotros tenemos fe de que va a cerrar. Amén. Pero lamentablemente nos impacientamos porque empezamos la dieta y nomás nos dura 3 días. ¿Por qué? Porque pensamos que en 3 días vamos a bajar 15 kilos. Cuando no, cuando se necesita mínimo un mes para de perdida bajar entre 5 a 10 kilos. Pero la impaciencia es algo que nos hace retroceder. Amén. La fe, comenzamos a decir: no, que la dieta esa no sirve para nada. No, sí sirve, nomás que no somos pacientes, porque estamos acostumbrados a la coquita, el panecito, tortitas de harina, frijoles con chorizo. Ay, como que está haciendo hambre, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay situaciones que quisiéramos resolverlas, pero debemos de entender y debemos de comprender que no depende totalmente de nosotros, sino hay situaciones que dependen de Dios, que dependen del Señor Jesús, que no es por nuestras fuerzas, ni por nuestros recursos, ni por nuestras capacidades que puedan darnos solución, sino depende de la voluntad de Dios, del poder de Dios y la misericordia de Dios que Él tiene para con nosotros. La palabra del Señor Jesús nos enseña que Dios, hermanos, algunas veces responde rápido a las oraciones y otras veces, hermanos, los socorre, y en otros casos se tarda en responderles y darles solución. Pero sin embargo, sabemos que aún en medio de cada dificultad, Dios puede tardar, pero en medio de esa tardanza, Él nos va a fortalecer y Él nos va a ayudar. ¿Cuántos alaban a Cristo? Conocemos una escritura que dice: Dios nunca llega ni antes ni después. El rey David aprendió lo que era la paciencia. El rey David aprendió a ser paciente cuando Dios lo castigó porque había pecado delante de Dios. Dios le había elegido, Dios lo había llamado, Dios lo había ungido como rey, y había sido un buen rey hasta que deseó a la mujer de su prójimo. Y no solo la deseó, la tomó y mandó a asesinar al esposo. ¿Cuántos alaban a Cristo?
lamentablemente tenía una consecuencia y Dios le castigó severamente a causa de sus iniquidades. Lamentablemente dice la palabra que algunos de sus hijos fueron asesinados, una de sus hijas fue violada por su propio hermano y uno de sus hijos, llamado Absalón, se rebeló en contra de él, tomó su reino, violó sus concubinas delante del pueblo y aún a pesar de eso David tuvo que huir descalzo, derrotado, llorando, despreciado aún por el propio pueblo de Dios. Lamentablemente su hijo había enviado a un ejército para que lo asesinaran, pero por la gracia de Dios pudo recuperar su reino. Lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 11 al 19, lo puede leer en su casa. Durante las dificultades, durante ese tiempo, estuvo bajo la muerte, huyendo como un criminal, quizás angustiado, quizás invocando, clamando, pidiéndole a Dios misericordia. Y por esa misericordia y por la ayuda de Dios es que Dios le permitió, hermano, que sufriera todo esto, porque Dios tiene todo bajo control. Dios estaba trabajando en David, pero David no tenía que desesperarse. David tuvo que ser paciente, no podía hacer nada sino tratar de escapar, era lo que él quería, pero tenía, hermano, que ser paciente en medio de aquello que estaba a su alrededor. La historia de David, hermano, nos muestra que él nunca perdió la confianza en Dios. Él se aferró a nuestro Dios, a sus promesas, a su misericordia, y es por eso que pacientemente declaró en el Salmos 40: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? Quizás David había fallado, quizás David había pecado, pero algo les puedo decir en esta noche: que Dios nunca le falló. A su debido tiempo le ayudó a derrotar a sus enemigos, lo restauró, lo llevó nuevamente en su reino. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Se puede decir que el Salmos 40 lo escribió en esa época, quizás. Amén. David, por medio del Salmo, nos habla y nos expresa que él tenía una plena confianza en Dios, que quizás no entendía lo que estaba pasando. Amén. En su propia humanidad, en sus propias fuerzas no entendía, pero con paciencia esperó a que Dios le ayudara. Es lo que hoy en día la iglesia necesita. ¿Sabe por qué la iglesia le falta experiencia con Dios? Porque queremos todo de Dios. Estamos orando por el pastor y es que no miramos y no, ya me voy. No, espera en Dios. Es que no miramos el cambio de líder y a la iglesia, no, me voy de iglesia porque aquí no es lo mismo, que no sé qué. Es que espera en Dios. Dios es el que va a transformar, Dios es el que va a cambiar. Nosotros no tenemos el poder para hacerlo, pero se necesita paciencia. Como hijos de Dios también debemos de tener la misma confianza que poseía David. Fue perseguido, amén, siendo un rey, y supo esperar. A veces a nosotros como cristianos nos llueve, nos truena, relampaguea y ya no queremos seguir adelante. Ya no queremos que no, es que ese es el amor de Dios, eso es lo que predican los cristianos. ¿Qué tipo de clase de cristianos son? El mismo pueblo estaba en contra de David. Sus propios hijos lo querían asesinar. Pero David supo esperar en Dios. David no se exaltó, David supo pacientemente esperar en Jehová. Y no se la pasó como nosotros.
acostados en la cama, David clamó a Dios de tal forma que Dios escuchó su clamor. Dice, y fíjese qué tanto fue el clamor de David, que el oído de Dios se inclinó a poder escuchar a David. Usted puede decir, pero David era un rey, David era un pecador como usted, como yo. David había fallado, había asesinado. ¿Cuántos alaban a Cristo? Había matado, hermanos. Mas sin embargo, el clamor de David llegó a la presencia de Dios, porque él humilló, él se olvidó de su condición. Él sabía que era un rey, pero delante de Dios sabía que Dios era el rey. ¿No se alaban a Cristo? A veces se nos olvida que Él es el Dios, y que es que soy hijo de Dios y Él va a ser. No, nunca se olvide que Él es el poder.